Un reservista que estaba recibiendo entrenamiento en la División 73 murió durante el entrenamiento. Perdió el conocimiento y colapsó mientras se desplazaba a pie durante un ejercicio de reconocimiento nocturno a las 19 horas. Posteriormente, fue trasladado al hospital en estado de paro cardíaco, pero lamentablemente falleció. Hoy vamos a hablar sobre los problemas crónicos de las Fuerzas Armadas y sobre este incidente en particular. El 13 de mayo de 2026, alrededor de las 7 de la tarde, ocurrió un impactante incidente en el campo de entrenamiento de reservistas de la División 73 del Ejército en Pocheon, Gyeonggi-do, donde un hombre de veintitantos años, el señor A, que estaba recibiendo entrenamiento de reservistas movilizados, perdió repentinamente el conocimiento, colapsó y falleció. En ese momento, se confirmó que en el lugar del accidente se estaba llevando a cabo el ejercicio Sangyong, un entrenamiento a gran escala en el que participan conjuntamente unidades en servicio activo y fuerzas de reserva. El señor A mostró síntomas anormales repentinos y colapsó mientras se desplazaba a pie para un entrenamiento de reconocimiento nocturno. Recibió primeros auxilios en estado de paro cardíaco y fue trasladado al hospital, pero lamentablemente falleció. Justo después de que este incidente fuera reportado por los medios, comenzaron a surgir fuertes críticas en línea y en redes sociales dirigidas al Ministerio de Defensa y a las autoridades militares. Numerosos internautas expresan una fuerte indignación, cuestionando si no se les impuso a los reservistas, que dejaron sus trabajos y respondieron al llamado del país para ingresar al campo de entrenamiento. Un entrenamiento excesivo y demasiado intenso que supera incluso el nivel de los soldados en servicio activo. En particular, el impacto ha crecido aún más debido a que, en redes sociales y comunidades relacionadas con el ejército, se están difundiendo rápidamente testimonios y afirmaciones de que el entrenamiento de reconocimiento nocturno de ese día estaba programado para continuar hasta la medianoche. Actualmente, la policía y las agencias de investigación militar están llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre las circunstancias exactas del accidente, la causa específica de la muerte y si la unidad militar cumplió estrictamente con las normas de seguridad en ese momento. Sin embargo, es poco probable que disminuyan pronto las críticas y la opinión pública que señala que se llevó a cabo el entrenamiento nocturno de movilización de manera forzada sin medidas de seguridad adecuadas. Uno de los temas más candentes en la opinión pública en este momento es si se brindó atención de primeros auxilios de manera inmediata y adecuada al reservista que colapsó durante el reconocimiento nocturno en este accidente, y si había una ambulancia o personal médico especializado esperando en el lugar. En comparación con la mayoría de las unidades en servicio activo, la infraestructura médica permanente en los campos de entrenamiento de reservistas es mucho más precaria de lo que uno podría imaginar. No solo es extremadamente insuficiente el número de médicos militares o personal médico que permanecen en el lugar habitualmente, sino que a menudo ni siquiera cuentan con el equipo médico de emergencia básico. Si se llevó a cabo un entrenamiento a gran escala, como el ejercicio Sangyong, en el que participaron conjuntamente unidades en servicio activo y fuerzas de reserva, y se realizaron ejercicios de campo de alta intensidad, por supuesto que en el lugar debieron estar presentes paramédicos profesionales capaces de responder a situaciones de emergencia, así como equipos esenciales como desfibriladores automáticos portátiles. Se están planteando muchas dudas sobre si la infraestructura de seguridad en el lugar del entrenamiento funcionó de inmediato para asegurar los primeros minutos críticos, crucial para salvar la vida de un paciente con paro cardíaco. Por eso están aumentando las críticas de que la indiferencia generalizada hacia la seguridad en los campos de entrenamiento de reservistas, que están relativamente atrasados y descuidados en comparación con las divisiones regulares en la línea del frente, pudo haber causado esta tragedia. Muchas personas están expresando una profunda ira y tristeza por la realidad de que los reservistas, que dejan de lado su trabajo y sirven al país sin recibir una compensación adecuada, tienen que entrenar en condiciones precarias donde ni siquiera se les garantiza lo mínimo para su seguridad y vida. La División 73 fue la primera unidad en todo el ejército en operar un batallón completamente compuesto por reservistas como prueba piloto. Debido a la falta de personal en servicio activo, se decidió operar un batallón completamente de reservistas, y el gobierno ha estado haciendo un esfuerzo considerable para mejorar la preparación de los reservistas desde hace algunos años.
Esto también se debe a la falta de personal militar, por lo que están poniendo todo su empeño en mejorar la preparación de los reservistas. Pero el problema es que, aunque el ejército ha reforzado el entrenamiento para mejorar la preparación de los reservistas, las recompensas que reciben los reservistas son mínimas. La intensidad del entrenamiento de los reservistas es ahora mayor que antes. Sin embargo, la compensación por el entrenamiento de reservistas es de 95.000 wones para los participantes del tipo 1 de entrenamiento de movilización y de 50.000 wones para el tipo 2. Se señala que, aunque dejan de lado su trabajo para asistir, la recompensa es mínima. Sobre todo, los reservistas no son soldados en servicio activo. Los soldados activos están preparados porque entrenan constantemente y pueden soportar entrenamientos de alta intensidad. Pero los reservistas son personas que vienen de sus trabajos. Por eso, pueden tener enfermedades crónicas o estar en mala condición física. Su estado físico puede ser muy bajo. Sobre todo, estos reservistas no son jóvenes llenos de energía de poco más de 20 años. Sin embargo, al tratarlos a todos como si fueran iguales y hacerlos entrenar de la misma manera, es cuando ocurren estos accidentes. Al final, la causa principal de que ocurran estas cosas es la falta de personal militar. El Ministerio de Defensa prevé que, debido a la disminución de la población, en 15 años, nuestras Fuerzas Armadas se reducirá drásticamente a 270.000 soldados. El Ministerio de Defensa pronosticó que ni siquiera llegaremos a una cuarta parte de los 1.130.000 soldados norcoreanos. Se espera que el tamaño de nuestras Fuerzas Armadas disminuya aún más. El tamaño total de los soldados se reducirá a 290.000 en 2030, a 260.000 en 2035 y a 150.000 en 2040. Esta estimación se calculó suponiendo que se mantiene el sistema actual de servicio militar, sin implementar el reclutamiento femenino ni otros cambios en el sistema, y aplicando la población masculina de 20 años, la cantidad de soldados se reducirá a alrededor de 100.000 para el año 2040. El problema es que, de ser así, la defensa nacional en sí misma podría volverse muy difícil. El ejército estadounidense generalmente considera que, para tener éxito en una operación, se necesita una ventaja de 3-1 al atacar y una proporción de 1-3 al defender. Pero según las estimaciones, para el año 2040, el número de tropas entre Corea del Sur y Corea del Norte será solo una cuarta parte, por lo que ni siquiera se podrá mantener el tamaño mínimo necesario para la defensa. Al menos en la situación actual, se necesita mantener alrededor de 500.000 soldados para defender el país, pero hace mucho que ya no se alcanza ese número. Actualmente, el número de tropas activas en las Fuerzas Armadas de la República de Corea está disminuyendo a un ritmo tan rápido que es imposible de controlar. En especial, la pérdida de personal en el ejército, que es el núcleo de la defensa nacional, ha alcanzado un nivel grave. El número de soldados del ejército se redujo en nada menos que 100.000, pasando de 300.000 a 200.000 en tan solo 6 años. Lo que hace que esta disminución de personal sea aún más grave es que ocurrió a pesar de que las autoridades militares relajaron excesivamente los estándares de reclutamiento para evitar la escasez de personal. En el pasado, incluso aquellos que habrían sido excluidos del servicio activo por razones físicas o mentales, ahora están siendo reclutados, ya que la tasa de aprobación para el servicio activo ha aumentado considerablemente en comparación con antes. Sin embargo, esto no es suficiente para frenar la rápida disminución de la población. A medida que se acelera la escasez de recursos humanos, las unidades de combate en la línea del frente se enfrentan a una situación límite en la que es físicamente imposible mantenerlas. Como resultado, la estructura de nuestras Fuerzas Armadas está pasando por un proceso de desmantelamiento y eliminación o fusión de unidades. Hasta 2006 había 59 grandes unidades de nivel división o superior en todo el país, pero actualmente ese número se ha reducido considerablemente a 41. Esto significa que en los últimos 20 años, nada menos que 18 unidades de nivel división han desaparecido sin dejar rastro o se han fusionado con unidades cercanas. Debido a la disolución masiva de unidades militares, las áreas de defensa que deben cubrir las unidades restantes se han ampliado mucho más en comparación con el pasado, lo que está provocando vacíos en las operaciones de defensa en la línea del frente y una sobrecarga de trabajo para los soldados que quedan. El problema fundamental del agotamiento de personal, que no puede resolverse solo con mejoras en el trato o la introducción de equipos avanzados, está sacudiendo los cimientos del ejército de Corea del Sur. Parece que el ejército está considerando desplegar unidades no tripuladas o robóticas, como Atlas, en la DMZ, para resolver el problema de la escasez de personal militar. El problema es que, aún así, muchos señalan que sus límites son claros. Al final, aunque se automatice,
La decisión y el juicio final deben ser hechos por una persona. Sin embargo, a medida que disminuye el número total de soldados, también está disminuyendo considerablemente la cantidad de personal de mando. En 2025, las solicitudes de baja del personal de mando alcanzarán un récord histórico. Solo en la primera mitad de 2025 se registraron 2.869 mandos militares que solicitaron el retiro anticipado, a pesar de que aún les quedaba tiempo antes de la jubilación obligatoria. Esto es 2.1 veces más que los 1.351 oficiales en la primera mitad de 2021, hace 4 años. El número de mandos militares que solicitan el retiro voluntario también está aumentando. 1.351 en 2021, 1.694 en 2022, 2.212 en 2023, 2.723 en 2024 y 2.869 en 2025, mostrando una tendencia de aumento cada año. La parte más grave de la fuga de personal que ocurre actualmente dentro del ejército es que los jóvenes mandos militares, quienes liderarán las unidades de primera línea, están dejando el ejército. Este año, el número de personas que han solicitado el retiro voluntario del ejército asciende a 2.869. Sin embargo, de esta cifra, se ha confirmado que aproximadamente el 86%, es decir, 2.460 personas, son suboficiales como sargentos y sargentos primeros, así como oficiales subalternos de los rangos de subteniente, teniente y capitán. La mayoría de las personas que abandonan el ejército se concentran en los mandos de nivel inicial. Ellos son el personal clave que trabaja más cerca de los soldados en las unidades de campo, los dirigen directamente y se encargan de la administración y operación real de la unidad. Con la salida masiva de estos mandos de nivel inicial y medio, los expertos en defensa advierten constantemente que la columna vertebral de la organización militar está comenzando a colapsar por completo. La interpretación predominante es que la causa principal de la salida masiva de los mandos militares es la drástica caída del prestigio militar, junto con una profunda insatisfacción por un trato y una compensación absurdamente precarios. En los últimos años, aunque los salarios y las condiciones de servicio de los soldados han mejorado considerablemente gracias al interés social, los sueldos, subsidios y condiciones de vivienda de los mandos de nivel inicial que asumen la responsabilidad en primera línea no han mejorado en absoluto, a pesar de que su periodo de servicio es mucho más largo que el de los soldados y sus responsabilidades han aumentado. Los mandos no han recibido una compensación adecuada, lo que ha llevado su sensación de privación relativa al extremo. Recientemente, las autoridades militares y el Comité de Defensa de la Asamblea Nacional han reconocido la gravedad de esta situación e intentan buscar soluciones, como aumentar el presupuesto para mejorar el trato a los mandos de nivel inicial y subir la paga por turnos de guardia. Sin embargo, la mejora real en sus condiciones no ha avanzado en absoluto y sigue estancada. Para mejorar las malas condiciones en el ejército, tanto los veteranos, que ya han cumplido con su servicio militar, como toda la sociedad, deben mantener un interés constante y alzar la voz. Sin embargo, en algunos sectores de nuestra sociedad existe la tendencia de menospreciar a los soldados actuales, comparando el servicio militar de hoy con las duras experiencias que ellos vivieron en el pasado, diciendo que ahora el ejército es más fácil o que parece un campamento. El uso descuidado de expresiones despectivas como soldadito causa una grave disminución en el honor y el orgullo de los soldados que sirven al país. Si desaparece el respeto social hacia los soldados, la salida del personal militar de carrera se acelerará y el prestigio del ejército inevitablemente caerá aún más. A partir de ahora, si cada uno de nosotros respeta sinceramente a los soldados y utiliza expresiones correctas, aunque sea tarde, será una oportunidad importante para que el entorno y el trato en el ejército cambien poco a poco.